Ciudadana Celia Maya García. En nombre del Senado de la República doy a usted la bienvenida a esta sesión. Acude ante este pleno en cumplimiento a lo que dispone el primer párrafo del artículo 96 constitucional, que exige una comparecencia previa para designar a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por el acuerdo aprobado por este pleno para normar el procedimiento de elección de las candidatas a ministras de la Corte. Conforme al acuerdo aprobado, usted podrá hacer uso de la tribuna hasta por 20 minutos. En consecuencia, se le concede el uso de la palabra. Puede pasar a la tribuna. A ver, ahí está bien. Con la venia, señor presidente. Adelante. Señoras senadoras, señores senadores, constituye para mí un alto honor comparecer por segunda ocasión en esta casa, símbolo del Pacto Federal, en el marco de la elección de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo hago con humildad y agradecimiento. Conmigo también comparecen las mujeres de México, e incluyo en este término desde la más modesta de las amas de casa hasta la más insigne de mis compatriotas. Me honra y distingue formar parte de la propuesta relativa del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, quien ha iniciado una nueva época de cambios en el país. No niego mi simpatía hacia la legitimidad del proyecto de gobierno que encabeza, porque coincide con los intereses de la nación y recupera la mejor tradición del gobierno honesto y responsable, adecuada en estos tiempos de incertidumbre y de carencias. Pero de ser electa por ustedes, senadoras, senadores, mi lealtad será con los fines y valores expresados en nuestra Carta Magna. La renovación de un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es un asunto sencillo, ni menos puede verse como un punto más de la agenda legislativa. Las instituciones de la República necesitan equilibrio de poderes para funcionar, pesos y contrapesos, que le dé sentido a la división de poderes. La vitalidad de las instituciones democráticas depende de los valores y de la voluntad de los miembros que las integran, además de las reglas que norman la vida social. Quiero ser ministra de la Corte y por eso estoy aquí con ustedes. Quiero deberme a la voluntad de la República por su voto y ser leal a la Constitución y al Estado mexicano. En cuanto a la pertinencia de mi inclusión en la terna, debo manifestar que soy una ciudadana íntegra, cabal, confiable, una profesional del derecho con convicciones y valores políticos que buscan el mejoramiento de mi país, así como un México de oportunidades para todos, para cumplir con el fin de un Estado democrático, que no es otro que la realización plena de la persona humana. Mi trayectoria está a la vista y todos podrán juzgarla. Comparto los anhelos de la mayoría de mexicanas y mexicanos por la construcción de un país mejor, donde la corrupción y la impunidad queden desterradas y se cumpla con el anhelo de Morelos de una justicia pronta, gratuita y sobre todo eficaz y efectiva para todos. He luchado por mi país y por mi pueblo, y eso no es un estigma.
Lo que la Constitución y las leyes ordenan a los juzgadores no es la neutralidad ideológica, sino la imparcialidad en el cargo. Eso lo he cumplido durante mi desempeño por más de 40 años en el servicio público, durante mi desempeño como juez y magistrada en el estado de Querétaro. Protestaré, de ser el caso, cumplir la Constitución y las leyes de la República. Acataré los valores y principios de la justicia en cada sentencia en cuya conformación intervenga como ministra. Vengo también de la docencia universitaria. He compaginado la vida judicial con la formación académica, pues una y otra se complementan. El derecho desde la reflexión es tan esencial como lo es el derecho vivo, vigente, el que encarna en los problemas de la realidad. Disociarlos no sirve ni a la academia ni a la práctica judicial. No creo en las escuelas de pensamiento jurídico, ni me adscribo a credos de ninguna ideología jurídica, porque los problemas concretos de los ciudadanos son más complejos que cualquier especulación filosófica. En el contexto actual vivimos una crisis de justicia, que es la deficiencia de nuestro Estado de Derecho. La ciudadanía percibe que sus jueces no son sus jueces, sino que son parte de una minoría no representativa que solo legitima el aparato de impartición de legalidad. En las personas, la encarnación del Estado de Derecho es débil, porque el primer contacto del individuo con un proceso, sea penal, civil, administrativo o laboral, generalmente es decepcionante y en muchas ocasiones se le percibe como deshonesto. La ciudadanía quiere justicia honesta, tribunales independientes, y nos los dicen todas las encuestas y consultas. La población quiere jueces, magistrados, ministros que entiendan la nueva etapa histórica que vivimos. Quiere que los tribunales sean una trinchera para la defensa de las libertades y de su patrimonio. Que el poder judicial sea la barrera de contención de los atropellos e injusticias. México demanda de la Suprema Corte la protección de las vidas de sus individuos y la defensa de sus libertades. México necesita una Suprema Corte que contribuya a conservar el Estado de Derecho en estos tiempos de turbulencia e incertidumbre por los que transita el mundo. México sufre como pocas veces en su historia porque vive el drama de miles de personas desaparecidas y pérdidas de miles de vidas humanas en un contexto de crimen y corrupción pública y privada. Debemos aplicar la energía del derecho para combatir la erosión del Estado de Derecho. La Suprema Corte tiene un enorme desafío en este ámbito de la vida nacional. Ninguna institución debe permanecer impasible ante los miles de desaparecidos y de personas fallecidas en un contexto de crimen organizado. En un país de desigualdad social y pobreza extrema, la nueva era del Poder Judicial debe enfocarse en el remedio de las violaciones a los derechos sociales y económicos de la población. Está demostrado que el problema de la pobreza en las naciones deriva no de la falta de satisfactores, sino de la deficiente e inequitativa distribución de la riqueza.
El derecho, que en tanto que reconocido y declarado dimane de nuestros tribunales, debe ser un instrumento de justicia económica y social. Hay una revolución digital y comunicacional que refleja los cambios tecnológicos que impactan en el ámbito de los derechos de la sociedad. Existe una nueva conciencia cívica que remite a una pluralidad de derechos de emergencia. El cambio climático genera reclamos de derechos del medio ambiente. También el fenómeno migratorio hoy impacta en el sistema de derechos. Todo esto debe ser considerado en la nueva era del Poder Judicial y que nuestra Corte no debe ignorar. Pero la Corte también debe ampliar las libertades constitucionales. Debemos emprender una lucha por las libertades de las personas físicas y morales, y no solo ante las amenazas del poder público, sino también para proteger a los habitantes de los poderes privados que despliegan un poder oligárquico y descontrolado, que incluso a veces es más temible que los atropellos de las agencias de la autoridad estatal. No puede haber poderes públicos o privados por encima de la Constitución. No puede ser el dinero, la influencia, la amistad o el poder los que determinen quién gana o pierde en un juicio. Debemos democratizar la justicia para la democratización del poder público. La función en la Suprema Corte no es unipersonal, por lo que si se aspira a esta alta investidura, ustedes y la opinión pública deben conocer las convicciones básicas desde las cuales pretendo ser ministra. Por ello, propongo las siguientes ideas que pueden revitalizar a nuestra Corte en la transición que vive México. Nuestra Suprema Corte debe convertirse en un auténtico tribunal constitucional, de forma similar a cómo funciona en las democracias avanzadas. Hay que conservar a la Corte la competencia de interpretar la Constitución, estableciendo los criterios torales que debe de acatar el conjunto de las autoridades. Hoy nuestra Corte se encuentra sobrecargada de asuntos, muchos repetitivos, muchos que son de legalidad y de trámite de aplicación de estándares ya definidos en jurisprudencia. Yo defenderé el principio de que México tenga un tribunal constitucional que además brinde estabilidad al sistema de los poderes públicos. Una Corte renovada tendrá que adaptarse a la era que vive el mundo, con sentencias novedosas y protectoras de los derechos humanos. Tenemos que buscar una jurisprudencia acorde a los paradigmas de la comunidad internacional y asumir los fundamentos de las nuevas tendencias universales en la interpretación del derecho, a la par de los tribunales constitucionales de las democracias modernas. La recepción de las sentencias protectoras y procedentes de la Corte Interamericana debe de inspirar el trabajo diario de nuestros jueces y magistrados. Propongo que los mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia se trasladen a los órganos de la Administración Pública Federal. Ningún poder puede apartarse del control constitucional y menos aún en el sistema de justicia. También la Suprema Corte debe propiciar que el Poder Judicial se someta al control constitucional
por medio de la transparencia y la rendición de cuentas. Creo que el método de construcción de sentencias debe modificarse. Kilos de papel y ríos de tinta no hacen una buena sentencia. Requerimos sentencias, sí, justas, pero también más sencillas y más entendibles, más transparentes y veraces. Las grandes resoluciones que han edificado los precedentes del derecho moderno se caracterizan por su sencillez, brevedad y claridad. Volvamos al estilo que un día distinguió a nuestro derecho para que la gente nos entienda. Las acciones y controversias han sido un mecanismo constitucional de control del poder por medio del poder público. Los sujetos legitimados para interponer las acciones y controversias han dado dinamismo a la interpretación de la Constitución cuando acuden a la Suprema Corte. Propongo que se perfeccionen esas instituciones. Requerimos nuevos supuestos y nuevas formas de intervención de los sujetos legitimados en la intervención de las acciones y controversias. Hay que modernizar nuestro juicio de amparo como el eje principal de la creación de nuestra jurisprudencia y hacerlo más accesible al público. La nueva ley de amparo llegó a corregir insuficiencias. No obstante, requerimos que se armonice con los tratados y convenciones de derechos humanos para hacer de esta institución un instrumento de recepción de las nuevas formas de entender el derecho a favor de la protección de las personas y de las colectividades. La Corte y en general el sistema de justicia tiene una deuda histórica con las mujeres. Si bien hemos avanzado en la incorporación de criterios, convenciones y precedentes del derecho internacional, todavía las mujeres de México reclaman de las instituciones de justicia el respeto de los derechos derivados de su condición de mujeres. Nuestra Corte debe asumir la perspectiva de género como eje articulador de las resoluciones que a diario dictan nuestros jueces. México necesita de una prensa libre e independiente que permita a los periodistas ejercer su oficio sin miedo a morir, ser reprimidos o perseguidos. Y la Corte debe ser garante de un sistema de justicia que proteja las libertades de quienes informan al público. Mi papel será de firme defensora del derecho humano a la información y a las garantías y derechos de libre expresión. Hay que abrir la Corte a la era comunicacional. Pido un voto de confianza para defender los derechos de las minorías étnicas, culturales, económicas y sexuales que son discriminadas a diario en los tribunales y en la administración pública. Somos un país con grandes diversidades que deben ser consideradas por nuestros tribunales. Y soy partidaria de que la Suprema Corte actúe como un órgano protector de los derechos humanos que concurren en esas minorías y que no hemos atendido como se merecen en el contexto de cohesión social que requiere México. Es importante señalar que el desafío de la implementación del nuevo sistema penal no ha concluido. La instauración del nuevo sistema nos ha llevado al debate diario en los círculos académicos, judiciales y periodísticos. La panacea ofertada no ha sido todavía asequible
Y hay reacciones sociales que evidencian un rechazo a sus ejes teóricos. Hay inclusive voces que proponen un regreso al pasado. Soy partidaria de perfeccionar el procedimiento penal y la Corte tiene que emitir nueva jurisprudencia penal con miras a no dejar impunes los delitos, pero también a que las libertades se preserven. Señoras senadoras, señores senadores, pido su voto por su servidora con las bases de mi acreditada vocación jurídica y mi haber de más de 40 años de servicio en el Poder Judicial. Tengan la certeza de que mi papel de ser electa por ustedes será de lealtad a la Constitución y a las leyes, no a un partido, no a una persona, ni menos a un grupo de interés o de presión. La independencia y libertad de los juzgadores es la base de la independencia del poder. Queremos poderes libres en una sociedad libre. En la Corte defenderé el imperio de la ley y de la Constitución. Y esta no puede ser un catálogo de derechos y obligaciones a la carta, donde cada quien quiere elegir las partes que le convienen según el tiempo y el lugar. El imperio de la ley fundamental es el imperio de la justicia y no es negociable, señoras senadores y señores senadores. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, maestra Celia Maya García. Solicito a la comisión designada acompañe a la ciudadana